Hola hermanos, que Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor. Estamos aquí en un nuevo estudio bíblico, recordando que estamos en el mes de la Biblia y nosotros vamos a continuar estudiando sobre ella y hoy comenzaremos la parte número 2, ¿sí? Y un 23 de febrero de 1455 fue completada la impresión de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso con caracteres móviles, conocida como la Biblia de 42 líneas. Se conocía como la Biblia de 42 líneas porque por hoja tenía 42 renglones, 42 escritos. Por eso se conocía como la Biblia de 42 líneas. Luego salió la Biblia de 30 líneas, que ya venía en 2 tomos, pero esta fue la primera que fue impresa, ¿sí? Que fue impresa en el año 1455 por este varón llamado Gutenberg. Gutenberg era un orfebre, herrero alemán, que desarrolló una imprenta modificando una prensa de uvas y fabricando caracteres metálicos móviles, quiere decir pequeñas letras, ¿sí? Pequeños prismas que en la punta tenían una letra sobre las cuales se aplicaba la tinta y se grababa en el papel. Yo allí, además de la imagen de la hoja, le dejo un link donde hay un video cortito de cómo funcionaba para así decirlo, esta impresora, porque era totalmente lo que nosotros conocemos hoy. ¿Sí? Era otro proceso, llevaba más tiempo, ¿sí? No había tanta tecnología como tenemos hoy en día, pero para la gloria de Dios, esta primer impresora, por así decirlo, o esta primera imprenta, ¿sí? Esta primera imprenta tuvo, tuvo por obra de Dios, por obra maravillosa de Dios, de que uno de los primeros libros, o el primer libro que comenzó a comercializar y que comenzó a distribuir, fue la Biblia. Amén. Ahora bien, sabemos que en ese tiempo, en esa fecha, y por este varón fue impresa la primera Biblia, pero debemos saber de cuándo surge la Biblia, ¿sí? Desde cuándo surge el contenido de la Biblia. Porque ustedes imagínense que la Biblia fue escrita a lo largo de 40 generaciones, en un periodo aproximadamente de 1600 años, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Y durante ese periodo hubo muchos otros libros, o muchas otras cartas, muchos escritos, ¿sí? Muchas, muchas veces que personas quisieron transgiversar la palabra, muchas falsas profecías, muchos falsos evangelios, ¿sí? Hubo en ese tiempo mucha maldad, por así decirlo, porque usted imagínense que Dios, ¿sí? Porque toda la Biblia fue inspirada por Dios, buscando establecer la verdadera Biblia. Obvio que el diablo no se iba a quedar a brazos cruzados. Había personas que querían que eso sea transgiversado, que esas enseñanzas sean incorrectas, que haya división, que haya discordia entre aquellos que estaban encargados de llevar a cabo este proceso, ¿sí? Pero vamos a ver cómo es que fue contemplada la Biblia a como hoy la conocemos, porque hoy, para la gloria de Dios, hoy podemos tener, ¿sí? Un libro al acceso de todos, donde están ordenados, donde están al alcance de cualquier persona el conocimiento de la palabra, ¿sí? Pero vamos a ver cómo fue que fue ocurriendo toda esta recopilación de libros, ¿sí? Y comenzamos con el Antiguo Testamento. El proceso de canonización, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El proceso de que se hizo oficial, ¿sí? Que se hizo oficial cuáles libros eran, ¿sí? Fue surgiendo de una forma muy natural, porque los sacerdotes eran los únicos que iban conservando las escrituras, y en ese tiempo no había tantos escritos como para debatir cuáles eran verdaderos y cuáles eran falsos, dado que muy poca gente sabía escribir en aquella época. Pero debido al deterioro y el degradado de los papiros, ¿sí? Sobre los cuales se transcribían estos libros, estas leyes, esta ley, ¿sí? Tanto el Pentateuco como las historias más adelante de los reyes y las profecías, los escribas constantemente tenían que ir transcribiendo las escrituras para que no se perdieran,
¿sí? Y el sacerdocio levítico fue el encargado de reconocer y conservar aquellos libros que se consideraban de inspiración divina. Después, más adelante, podemos ver cómo Esdra, ¿sí? Lo podemos ver en la Biblia esto, que Esdra fue quien recopiló cronológicamente todos los libros considerados sagrados. ¿Sí? Esdras fue el que juntó libro por libro y lo acomodó cronológicamente, desde el primero a medida que iban sucediendo hasta el último, tanto los del Pentateuco como las historias, como las profecías y los libros poéticos. Él fue encargado de recopilarlo. ¿Sí? Y esa recopilación de libros que él llevó a cabo se la considera hasta hoy en día como el Antiguo Testamento hebreo. ¿Sí? Que es el que nosotros manejamos hoy, el que la iglesia protestante maneja hoy, porque luego más adelante la iglesia católica le agrega otros libros, ¿sí? Le agrega otros libros al Antiguo Testamento que se conocen como libros deuterocanónicos, ¿sí? O apócrifos, que no fueron considerados, ¿sí? Por Esdras sagrados, pero la Biblia la iglesia católica los incluyó, ¿sí? Pero la iglesia de ese tiempo, la iglesia hebrea, ¿sí? Y Esdras al frente como cabeza, él había sido guiado por Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo para considerar cuáles eran los correctos, cuáles eran los verdaderos y cuáles no. ¿Sí? Y en el periodo intertestamentario, quiere decir entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se lleva a cabo la Septuaginta en Alejandría, donde 70 rabinos judíos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo y el arameo, que eran los idiomas sobre los cuales estaba escrito, lo tradujeron al griego para la biblioteca de Alejandría. Y estos ancianos no solamente lo tradujeron al griego, al Antiguo Testamento, sino que lo reordenaron, ¿sí? Por tema, reordenaron los libros por tema, tal como lo conocemos hoy. ¿Sí? Nosotros hoy podemos tener el acceso al Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no está acomodado cronológicamente el Antiguo Testamento que nosotros tenemos en nuestra Biblia, sino que está acomodado por temas. Por eso nosotros podemos ver que está el Pentateuco, que están los jueces, que están los reyes, ¿sí? Que después están los libros poéticos y después están los profetas. Amén. De esa manera fue como se llevó a cabo la recopilación y el proceso de canonización del Antiguo Testamento. Y todo esto ocurrió antes del primer advenimiento, quiere decir antes de que venga Cristo a la tierra. ¿Sí? Cuando Cristo vino a la tierra, el Antiguo Testamento ya estaba canonizado. El Antiguo Testamento ya estaba ordenado, por eso Jesús mismo podía enseñar, porque ellos ya tenían el conocimiento de cuál era la verdad. ¿Sí? Los rabinos, los judíos conocían cuál era la verdad, porque ellos habían tenido la inspiración de Dios para acomodar los verdaderos libros que eran inspirados por Dios. Amén. Por eso Jesús pudo enseñar con completa libertad y tuvo un fundamento sobre el cual establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Y sobre el cual llevar su ministerio, no enseñar nada raro. Vieron que él decía, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a hacerla cumplir. Él respaldaba todo lo que se había concretado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y así llegamos al Antiguo Testamento que tenemos hoy. Ahora bien, el Nuevo Testamento fue un poquito o mucho más complicado, ¿sí? Los primeros libros surgieron cerca del año 50 después de Cristo y los últimos alrededor del año 98 después de Cristo. Debido a que había muchos escritos y mucha bibliografía en esa época, hubo un proceso de depuración para distinguir cuáles eran de inspiración divina y cuáles no. También habían aparecido falsos evangelios atribuidos a los apóstoles, falsas cartas de falsos apóstoles, ¿sí? Había hasta un apocalipsis de Pedro, había cartas de Bernabé, había muchas cartas, ¿sí? Había muchas cartas, había muchos escritos que en ese tiempo habían salido, ¿sí? Porque se escribía ahí, en ese tiempo ya la escritura se utilizaba más.
Amén. Y muchas cartas habían salido. Así que este proceso, debido a todo eso que había acontecido, debido a la cantidad de libros que había, la depuración llevó aproximadamente 400 años. ¿Sí? 400 años estuvieron concilios, transconcilios, debatiendo cuáles libros debían ser incluidos en la Biblia y cuáles no. ¿Sí? Los concilios eran donde las diferentes iglesias, ¿sí? Donde diferentes referentes de la religión se reunían a debatir cuál considerar dentro de la Biblia y cuál no, ¿sí? Pero para eso, para decidir cuáles iban incluidos, tenían cuatro reglas sobre las cuales debía ser aprobado, ¿sí? Tenía cuatro puntos específicos, o como decirle, requisitos que debía cumplir la carta o el libro. ¿Para qué? Para ser incluido dentro de la Biblia. ¿Sí? Y el primero de estos cuatro puntos era que tenía que tener autenticidad apostólica. Debían ser escritos por un apóstol o un discípulo de un apóstol. El único libro que no pudieron autenticar su autoría es el de Hebreos, ¿sí? Pero por el contenido del libro la iglesia lo atribuyó a un discípulo de un apóstol. Posiblemente se cree que haya sido Silas o Bernabé. Todos los demás libros pudieron distinguirlo si pertenecían a un apóstol, si pertenecían a un discípulo de un apóstol. Amén. Punto número dos, debía tener ortodoxia. ¿Qué sería esto? Esto quiere decir que debía estar apegado a los principios de fe universales, aceptados y comprendidos en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que no debía haber contradicciones en la palabra. ¿Sí? Debía respaldar el fundamento que ya había sido dado por los apóstoles. Por ejemplo, las cartas de Pablo o las cartas que aparecen más adelante, las diferentes epístolas, por ejemplo la de Santiago, que fue una de las últimas en incluirse, o el libro de Apocalipsis fue el último en incluirse dentro de la Biblia, ¿sí? Debían tener este fundamento, eran comparados a la base que habían enseñado los apóstoles, no debía salir de ahí. Si no cumplía con este requisito, era desechado de la Biblia. ¿Sí? El punto número 3 era la catolicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debían ser aceptados universalmente. En ese tiempo la iglesia se había dividido en dos grandes grupos, la iglesia oriental y la iglesia occidental. La iglesia occidental era donde estaba Roma, y la iglesia oriental era la que se había establecido en Constantinopla, ¿sí? Se habían dividido porque la iglesia occidental, donde está Roma, había establecido un papado, ¿sí? Sobre el cual la iglesia oriental debía sujetarse, pero ninguna quiso saber nada con eso, la iglesia oriental no se quiso someter a la iglesia occidental, así que eh, decidieron dividirse. Pero a la hora de establecer este canon, debían ponerse de acuerdo, debían aceptar las dos iglesias debían aceptarlo universalmente el contenido de la Biblia. ¿Sí? Si una lo aceptaba y la otra no, era desechado el libro. Las dos tenían que estar de acuerdo. Y el punto número 4, ¿sí? El punto número 4 era la liturgia. ¿Qué quiere decir esto? Que debían producir en las personas frutos de justicia, fortalecimiento de la fe o crecimiento espiritual. Si producían división, carnalidad o debilitamiento de la fe, se desechaba el libro. ¿Sí? Ellos lo ponían a prueba, por eso llevó 400 años, porque ellos iban enseñando y cuando veían que las epístolas, que las enseñanzas que dejaban esas cartas no producían algo bueno en las personas, ¿sí? No producían frutos de justicia, lo desechaban, pero si veían que al aplicar estas cartas, al enseñarlas, al reproducirlas a los oyentes, a la gente, ellos eran convertidos, ellos eran transformados, ellos eran cambiados de su manera de vivir, iban contemplándolo dentro del Evangelio, del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y estos cuatro puntos eran los que se tenían en cuenta para saber si realmente se podía considerar un libro dentro de la Biblia o no. ¿Sí? Esta culminación llegó
recién en el 375 después de Cristo. Imagínense que Jesucristo estuvo hasta el año 33, los apóstoles estuvieron casi hasta el año 100, 275 años más adelante siguieron debatiendo hasta que se llegó a un acuerdo, ¿sí? Y todos concluyeron en que la Biblia que tenemos hoy en mano es la que es inspirada por Dios, así como lo dijo Pablo a Timoteo, que toda la escritura fue inspirada por Dios, pero esa escritura pasó por un proceso de depuración, pasó por un sometimiento a la verdad, ¿sí? Y el Espíritu Santo obró en estos varones, obró en estas personas, en estos referentes de ese tiempo. ¿Para qué? Para que la verdad llegara a oídos de todos, para que la verdad llegara, por ejemplo, hoy a nosotros. Amén. Y podemos ver que no fue fácil que se creara la Biblia. Después lo vamos a ver más adelante cuando aparece la Reforma Protestante, pero no fue fácil. No fue fácil lo que hoy usted tenga una Biblia en la mano, que yo tenga una Biblia en la mano. No es que un libro más, no es una historia que contó una persona. Fueron 40 generaciones inspiradas por el Espíritu Santo, ¿sí? 40 generaciones que unos no se conocían con el otro, pero sin embargo, usted puede comprobar cómo la Biblia toda concuerda con todo, cómo la Biblia aún se cumple sus palabras, se cumplen sus promesas, se cumplen las profecías que hay en ella, a pesar de los años que han pasado, a pesar de que la gente cambia, a pesar de que las épocas cambian, de que los reyes cambian, de que los gobiernos cambian, la palabra siempre prevalece, la palabra siempre permaneció, ¿sí? La palabra siempre fue resguardada por el Señor, a pesar de que Israel durante el tiempo de la cautividad fue desarraigado de sus raíces, Dios seguía conservando su verdad, Dios seguía conservando su palabra. Amén. Miren si no es importante este proceso que ha sufrido la Biblia para que nosotros podamos valorarlo, para que nosotros podamos realmente considerarlo y aprovecharlo al máximo, sacarle el máximo provecho para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual, para que ella nos acerque al Señor, para que ella nos acerque a la verdad, a la voluntad de lo que quiere Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Dice el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1 al 4, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén, hermano, es necesario que atendamos con diligencia a la palabra, que tomemos este recurso, esta herramienta que Dios nos ha regalado. Amén, porque hoy somos privilegiados. ¿Sabe que hay muchos lugares donde todavía la Biblia no ha sido introducida? Donde hay lugares, por ejemplo, donde la Biblia está prohibida. Y nosotros tenemos esta ventaja, por así decirle, esta ventaja que nos ayuda a caminar en la voluntad de Dios. Pero si nosotros la descuidamos, decía Pablo, ¿cómo escaparemos nosotros? Perdón, Pablo, no, el escritor de Hebreos decía, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos esta verdad que conocemos. Si hacemos oídos sordos a lo que Dios nos dice y nos enseña cada mañana que nos sentamos a leer su palabra, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo le vamos a decir al Señor, cómo, Señor, yo nunca tuve conocimiento de ti? Y te va a decir, ¿cómo que no? Si tenías una Biblia, que cuando llegabas de la iglesia la dejabas arriba de un mueble. Si tenías una Biblia que era un adorno más en tu modular. Si tenías una Biblia que te jactabas de que era la más grande, la más linda, pero no la leías, pero no buscabas, pero no escudriñabas, pero no atendías a lo a lo que yo quería hablarte. Amén. Y no es para ir en contra de nadie, no quiero, no estoy acusando a nadie, sino
que podamos verlo desde este punto de vista. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esto? ¿Cómo vamos a escapar? Porque aquellos que no, que hicieron oído sordo a la palabra, dice, que aún fue dicha por los ángeles, dice que recibieron su justa retribución. Todos aquellos que se levantaron y dijeron, no, es mentira. Dice que el rey Joacín, Jeremías le había profetizado, le había dicho, por cuanto vos no te querés volver al Señor te va a desarraigar de tu reinado, de tu tierra. ¿Y saben qué hizo Joacín? Lo mandó a encarcelar a Jeremías. Y no solo eso, sino que dice que destruyó la profecía de Jeremías. Y se cumplió el tiempo y Jeremías y Joacín fue desterrado de Judá, de donde reinaba. Fue conquistado por Babilonia. Fueron arrebatados todos los instrumentos, los utensilios de la casa de Jerusalén. Fueron sitiados, fueron destruidos, fueron desarraigados de sus costumbres, de su ideología. Quedaron sin nada, pero ¿por qué? Por no atender a la palabra de Dios. Amén. Por eso, mi hermano, que nosotros podamos ser sabios, que nosotros podamos ser prudentes, que podamos ser entendidos, que aprovechemos la herramienta. Hoy, miren la ventaja que tenemos, que no solamente tenemos un libro, usted puede tener acceso a su Biblia desde su celular, desde su computadora. Hoy tenemos una gran ventaja sobre aquellos que en otro tiempo tenían que leer escondido, o que tenían que leer en rollos, o que tenían que escuchar la palabra de boca en boca. Hoy nosotros, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, hoy nosotros tenemos acceso a la verdad. Amén. Por eso que podamos practicarla, que podamos atenderla, que podamos estudiarla, que podamos acercarnos cada día más a ella, porque cada vez que nos acercamos más a la verdad, nos acercamos más a su luz, a la luz de Jesucristo, a la luz que nos alumbra nuestra condición, que alumbra nuestros errores, que alumbra las cosas que tenemos que cambiar, que alumbra lo que está mal en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos corregirnos y podamos estar preparados para estar, como dice su palabra, como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse porque la venida de Cristo se acerca. Amén. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mi hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo estudio, en el nombre de Jesús. Amén.